Me llamo Antonio María Domènech y soy párroco de unos pueblecitos en Cuenca. La llamada a servir al Señor en el sacerdocio me viene desde muy pequeño. Recuerdo que la primera palabra que leí y escribí fue misa. Y salté corriendo para decir a mi madre: mamá, mamá, he escrito misa. Es decir, había aprendido a escribir en mi casa porque aún no iba al colegio, y en lugar de alegrarme de eso, me alegré de que la palabra era misa. De esa escena todavía me acuerdo. Después, la primera comunión, le pedí a Jesús ser sacerdote porque me dijeron que lo que le pides a Jesús ese día, con toda la fe de un niño, Jesús te lo concede. Y me lo ha concedido. Y también sentía una llamada especial al acompañamiento espiritual. Ya de muy joven me gustaba charlar con los jóvenes, ayudarles, darles algún consejo, y seguí por ese camino. Me hubiera gustado estudiar teología espiritual, pero los superiores me mandaron a estudiar derecho y he sido también muy feliz con el derecho canónico. Ahora intento llevar a cabo una meditación que el padre Blanco, un jesuita de Valencia, nos dio en unos ejercicios espirituales, y allí yo sentí como una segunda llamada. Yo creo que tendría unos 20 años y nos habló de que el sacerdote, como el corazón de Jesús, es padre, maestro, consuelo y amigo. Y eso es lo que teníamos que ir a buscar nosotros en el sagrario para poder darlo a los demás. Realmente, si analizas bien las cosas, muchos te sienten como padre, no solo porque te llamen así, sino porque te cuentan sus vivencias, sus entresijos del alma, cómo está su corazón. También maestro, porque es nuestra obligación enseñar, y enseñar la doctrina de la Iglesia, no nuestras ideas particulares. Realmente, sí, en las homilías, en las catequesis, en las cartas, ahora ya no se escribe, pero escribí muchas cartas al principio de mi sacerdocio. Y tenemos que ser maestros, como lo es él. Consuelo, porque la gente está muy rota. Conoces muchas personas que sufren muchísimo, que no están a gusto, que sienten o que han perdido un ser querido, o que no tiene sentido su vida, o que han perdido la esperanza, y tienes que ser consuelo para ellos. Y también amigo. En el recordatorio de mi primera misa, después de la ordenación, estaba esta pintura, y también en la casulla, del buen pastor, que da la vida por sus amigos, porque nadie tiene mayor amor. Y me gustaba este buen pastor porque lo vi de pequeño en una Biblia del niño que tenía, porque está cogiendo a la oveja que se está pinchando, que está entre zarzas. Se tiene que esforzar para cogerla. A veces hay situaciones en las que uno dice: uff, menudo lío, ¿no? No te metas en esto. Recuerdo un amigo que en el seminario me decía, ahora también es sacerdote, y me decía: no vayas a las casas de la gente, porque detrás de cada casa hay una faena nueva. Y sí, realmente esa es la tarea del pastor. Ahora vivo en un pueblo de pastores, en Santa María del Campo Rus, que por cierto, el día de Nochebuena son los primeros que van a adorar al niño, como sucedió en Belén. Y la ciencia de los pastores con las ovejas es muy entrañable. Hay muchas cosas que las ovejas viven de una manera concreta y que el pastor tiene que tener en cuenta. No solo el hecho de conocerlas, sino saber de cuánto pueden comer, durante cuánto tiempo, de cómo se juntan todas si tienen algún ataque o algún miedo, de cómo pasan frío o calor, cuidar a las almas de una en una. En el trato personal es algo que siempre ha llenado mi sacerdocio. Y por último, deciros algo también del derecho canónico. Cuando empecé a estudiar, en la primera clase me dijeron: uff, todas las cosas que tenía yo que tratar o que podía llegar a tratar, que estaban relacionadas con lo que estábamos estudiando o en la puerta que se nos abría, ¿no? Y uno piensa: yo no quiero esto. Yo llamé por teléfono a mi superior y le dije: oiga, que esto está muy bien, que muchas gracias, pero aquí paz y allá gloria, yo voy a mi pueblo y ya está. Y me dijo: no, Antonio María, que harás bien a muchas personas. Pues realmente es así. Al final necesitas de alguien que sepa lo que está sucediendo, lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, y a veces ayudas a un compañero, a veces ayudas a un matrimonio, incluso a veces ayudas a un obispo que te llama y te dice: me gustaría hacer esto o hacer aquello, ¿tú cómo lo harías? Y siempre es un buen consejo preguntar antes de hacerlo, porque si cuando haces algo lo haces mal, luego el trabajo es mucho más grande. Es mejor preguntar al principio y ya empezamos bien, que no tenemos por qué saberlo todo. En fin,
Estos son unas pinceladas de mi vida sacerdotal y luego queda lo de las redes, que vino por casualidad. Así que también soy sotana rural. Si lo buscáis en la red, encontraréis el blog, el canal de YouTube y muchas cosas que al final solo sirven para hablar de Jesucristo y, como digo muchas veces, hablar bien de lo bueno, que para hablar mal ya hay otros. Así que si sientes que Dios te llama, no lo dudes. Síguele. Vale la pena, como dijo San Juan Pablo II. Un abrazo muy fuerte y rezad por mí.